Bien, damos inicio a la sección 5.4 sobre integrales que contienen potencias de tangente, cotangente, secante y cosecante. Como bien vimos en la sección anterior, calculamos antiderivadas por sustitución del seno y coseno, al igual que las antiderivadas para todos los casos de sus potencias. En este caso haremos lo mismo con las demás funciones trigonométricas. Para esto debemos conocer las antiderivadas trigonométricas notables, ya que estas nos servirán de base para analizar todos los casos. Entonces, en función a eso, ya sabemos que la antiderivada del seno es menos el coseno y que la antiderivada del coseno es el seno, pero nos falta el resto. Comencemos entonces con la antiderivada de la tangente. Como no tenemos mayor información de la tangente, vamos a descomponerla en términos de su definición. Sabemos que la tangente se define como seno sobre coseno. Entonces vamos a hacer u el denominador. Si hacemos u coseno, el diferencial de u será menos seno de x diferencial de x. Paso el menos al otro miembro. Eso significa que menos diferencial de u es igual a seno de x de x. Fíjense que escribí toda la cadena de la sustitución del cambio de variable y lo puse entre paréntesis. Esto lo hago para no romper las igualdades. Así puedo decir que continúo con la igualdad. Si nosotros no lo que escribimos de esta forma, si queremos colocar la igualdad y después la otra expresión, debemos colocarlo acá a la derecha. O sea que ustedes tienen dos maneras de verlo. Muchas veces cuando la sustitución es muy larga, yo sugiero que se coloque así entre paréntesis, porque el paréntesis indica que es un comentario y que no rompemos la secuencia lógica de igualdades. Dicho esto, entonces fíjense que como llamamos u al denominador, el diferencial menos el diferencial de u lo va a compensar. ¿Qué significa esto? Que la antiderivada será 1 sobre u y en lugar de colocar seno de x diferencial de x sería menos diferencial de u. Todo esto lo sabemos, pero no está de más repasarlo. Luego sacamos este menos 1, sería menos la antiderivada de 1 sobre u diferencial de u. Sabemos que esta representa el logaritmo natural de u más una constante y simplemente nos regresamos en el cambio de variable. Ahora bien, fíjense que por propiedades del logaritmo, este menos representa el exponente del argumento. Esto significa el exponente del argumento. Esto significa que como u era coseno, estamos teniendo coseno de x a la menos 1. Entendiendo coseno de x a la menos 1 como el inverso del coseno. O sea, será 1 sobre coseno. Y por definición, ¿qué representa 1 sobre coseno? Secante. Por lo tanto, la solución es logaritmo natural de la secante. ¿Qué significa esto? Que cada vez, y vamos a tomarlo como una primera fórmula, una propiedad, cada vez que nos aparezca a nosotros la antiderivada de la tangente de x diferencial de x, nosotros vamos a asumir que representa el logaritmo natural de la secante de u, o sea, de la variable a la cual esté definida la antiderivada. Análogamente, se hace un estudio para la cotangente de u. Es decir, si aquí fuese cotangente de x diferencial de x, ahora fuese coseno sobre seno. Y habría que hacer u seno. Y vas a hacer una argumentación muy similar. Esto aparece en los ejercicios propuestos, aparece comprobar esta propiedad número 2. Ahora, ya tenemos tangente, cotangente. Vamos ahora con la secante. La secante no es muy directa. Si se quiere, no podemos utilizar el mismo argumento anterior porque secante es 1 sobre coseno. Y si hago u coseno, no existe una expresión que no compense el diferencial. Por eso aquí vamos a hacer un cierto artificio. La idea va a ser multiplicar arriba y abajo secante de x más tangente de x. ¿Por qué hacemos eso? Fíjate que si nosotros distribuimos el numerador, eso me va a generar secante por secante, secante cuadrado. Y secante por tangente queda tal cual, secante por tangente. Quiere decir que esta expresión, así de engorrosa como la observan, es equivalente a esta expresión de acá. Secante de x será equivalente a toda esta expresión. Ahora vamos a proceder como hicimos en la propiedad anterior. Es decir, vamos a llamar u al denominador. Fíjense
que si llamamos u a secante más tangente, ¿quién será el diferencial de u? Sería la derivada de la secante, que es secante por tangente, más la derivada de la tangente, que es secante cuadrado. Si observan, esta expresión constituye el numerador de la antiderivada. Claro, aquí aparece conmutado, pero como es una suma, no altera, ¿ok?, el resultado. En ese sentido, fíjate cómo toda esta expresión, acá la estoy organizando para que se vea mejor. O sea, secante cuadrado más secante por tangente es lo mismo que decir secante por tangente más secante cuadrado. Entonces, todo esto se ve compensado por el diferencial de u. En ese sentido, la expresión sería antiderivada de 1 sobre u diferencial de u. Fíjate lo inmediato que es. Y esto me representa el logaritmo de u más c. Ahora, ¿a quién llamé u? A la secante más la tangente. Por lo tanto, y vamos a establecerlo como la propiedad 3, la antiderivada de la secante de u diferencial de u será el logaritmo natural de la secante de u más la tangente de u. ¿Vieron? Repito, el artificio fue multiplicar arriba y abajo por secante más tangente. Ahora, cuando ustedes vayan, que también va a aparecer como un ejercicio propuesto, a calcular la antiderivada de la cosecante de u, es muy similar, pero habría que multiplicar y dividir por cosecante menos cotangente. ¿Ok? De todas formas, como ustedes están observando el resultado, no va a ser difícil recordar, cuando lo vayan a resolver, que la estrategia es a cosecante de u multiplicar y dividir por cosecante menos cotangente. Arriba y abajo, ¿verdad? Distribuyen al numerador y después hacen la sustitución, el denominador. Entonces, fíjense que hasta este momento ya conocemos las antiderivadas de las 6 funciones trigonométricas. Sin embargo, nosotros tenemos información adicional. Nosotros tenemos conocimiento de las derivadas. Fíjense cómo la antiderivada del seno y la antiderivada del coseno la sacamos de la derivada. Decíamos, si la derivada del seno es el coseno, eso implica que la antiderivada del coseno es el seno. Pero si utilizamos ese criterio acá, fíjate cómo puede variar un poco. ¿Quién es la derivada de la tangente? La secante al cuadrado. Eso va a implicar que la antiderivada de la secante al cuadrado es la tangente. Porque la antiderivada es una función que al derivarla debe coincidir con lo que aparece aquí dentro. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué significa? Este es como un juego de palabras, un juego de roles. Si la derivada de la tangente es secante cuadrado, la antiderivada de la secante cuadrado es la tangente. Es decir, que de ahora en adelante, si a ti te aparece una antiderivada de secante cuadrado de u diferencial de u, tú puedes concluir que es la tangente de u, dado que tangente de u es una antiderivada de secante cuadrado. Fíjate que difiere mucho de lo que es antiderivada de secante, porque la derivada de la secante acabamos de comprobar que es el logaritmo natural de la secante más la tangente. Análogamente, tenemos la derivada de la cotangente. La derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado. Fíjense que hay ciertas similitudes, pero hay que tener mucho cuidado con los signos. ¿Qué significa esto? Que la antiderivada de la cosecante cuadrado es menos la cotangente. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, si yo tomo cotangente y lo derivo, me da menos cosecante cuadrado. Multiplicado por este menos, cambia más. Significa que cada vez que nosotros tengamos la antiderivada de la cosecante cuadrado de u diferencial de u, pensamos en qué función al derivarla coincide con cosecante cuadrado. Entonces vamos a llegar automáticamente a que me va a dar como resultado menos cotangente de u más c. Claro, esto depende de que tengas una buena base matemática sobre derivación. ¿Ok? Ahora, seguimos. La derivada de la secante es secante por tangente. Esto implica que la antiderivada de secante por tangente es la secante. ¿Ok? Por lo tanto, cada vez que nosotros veamos una antiderivada en donde surja secante de u por tangente de u diferencial de u, automáticamente vamos a decir que esto es secante de u más c. Ya estamos finalizando todo este compendio de propiedades. ¿Qué nos está faltando? La derivada de la cosecante. ¿Quién es la derivada de la cosecante? Menos cosecante por cotangente. Esto va a implicar que la antiderivada, cada vez que tengamos cosecante por cotangente en antiderivada, eso va a ser menos cosecante.
¿Lo ven? Ahora bien, ya tenemos un panorama bien amplio para poder comenzar a construirnos las antiderivadas de ciertos ejercicios con cierta complejidad. O sea, pero como de costumbre vamos a hacerlo de manera inductiva, del más sencillo hasta el más complejo. Fíjense que en la sección anterior sobre potencias de antiderivadas de potencia de seno y coseno, simplemente sabíamos la antiderivada del seno y la antiderivada del coseno. En cambio acá tenemos una serie de propiedades, tenemos 8 propiedades que nos van a servir de apoyo para poder interpretar cómo serán las descomposiciones de potencias de tangente, cotangente, secante y cosecante. Sin embargo, antes de comenzar los ejercicios, vamos a recordar algunas propiedades fundamentales, unas identidades. Nosotros en el caso anterior tomábamos todo de la identidad fundamental. Recuerden que la identidad fundamental es seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. A partir de la identidad fundamental surgen dos identidades que son muy útiles. Una es 1 más tangente al cuadrado igual a secante cuadrado. Y la otra, cotangente al cuadrado más 1 igual a cosecante al cuadrado. Fíjense que las 6 funciones trigonométricas guardan una compatibilidad. Seno está asociado con coseno. ¿Quién los asocia? La identidad fundamental. Como estamos viendo en esta primera ecuación, tangente está asociada con secante. ¿Lo ven? Hay compatibilidad. Yo puedo definir una a partir de la otra. Y cotangente va con cosecante. Hay compatibilidad. Esto quedó claro desde el momento que comenzamos a comprobar o a construirnos las derivadas trigonométricas. Utilizamos estas identidades en ese momento, pero es bueno recordarlas. Bien, finalizaremos este primer video con un ejemplo sencillo. De esa forma vamos a irnos acostumbrando a utilizar convenientemente cada una de las propiedades que acabamos de enunciar. Veamos. Lo cierto es que nos mandan a calcular la antiderivada de 2 más 3 coseno de x sobre seno al cuadrado de x. Fíjense que acá este ejercicio no tenemos una herramienta formal en términos de seno y coseno para atacarlo, porque lo único que podríamos hacer es llamar u el denominador, pero el diferencial de 1 va a compensar completamente lo que tenemos en el numerador. Entonces, esto nos indica que lo más conveniente es desglosar. ¿Qué significa esto? Como tenemos denominador común seno cuadrado, lo separamos. Ahora, si observamos acá un poco, fíjense que acá podemos hacer u seno de x sin ningún problema, pero acá no, porque acá no tenemos una expresión que nos la compense arriba. Entonces vamos a las definiciones de las trigonométricas. ¿Quién sería el inverso numérico del seno? La cosecante. Entonces esto me permite, si yo separo esto como una antiderivada, extraigo el 2 de la antiderivada y 1 sobre seno cuadrado sería cosecante cuadrado. Ahora, este que está acá yo podría conservarlo como seno y coseno, porque si hago u seno de x, ¿sí? El diferencial de u sería coseno de x diferencial de x y por ahí saldría. Pero un plan B sería transformarlo en términos del resto de las funciones trigonométricas. Como ya el primero lo convertí en cosecante, ¿qué podríamos hacer con el segundo? Fíjate que si yo tengo coseno en el numerador, pero este seno lo divido como seno por seno, sería coseno sobre seno, eso me generaría la cotangente. Y como me quedaría un seno de x en el denominador, sería 1 sobre seno cosecante. Quiere decir que estas expresiones de acá son equivalentes a cosecante por cotangente. Y el 3 lo extraigo. Ahora bien, ¿qué función al derivarla me genera cosecante cuadrado? Sabemos que la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado, pero como aquí no tenemos el menos, entonces sería menos cotangente. En ese sentido, la primera sería menos 2 por el 2 que tenemos acá afuera, cotangente de x. ¿Vieron? Ahora, ¿qué función al derivarla me genera cosecante por cotangente? La cosecante. Pero como no tenemos el menos, si aquí tuviéramos un menos, yo digo cosecante. Pero como no tenemos el menos, yo agrego un menos. Sería menos cosecante de x. ¿Lo ven?
O sea que este ejercicio me vislumbra cómo aplicar las propiedades.